Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros en general. Hoy le tocó exponer al grupo número 4 sobre el libro diario, libro formato simplificado, manual y electrónico, a cargo del docente Magíster Gerardo Cabanillas Leiva, con el curso de Fundamentos de Contabilidad. Los integrantes de este grupo son Cruz Chacara Cintia, Bao Recientes Yael, Chávez Reyes Adrián, Mendoza Saúñe Mario, Araníbar Asca Gerson, Barbosa Ayala Valeria, Solís Rivera Sebastián y la que les habla, Martínez Pérez Patricia. Buenos días, mi nombre es Patricia Martínez, soy estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos. Buenos días, mi nombre es Patricia Martínez y soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Ciencias Contables. Hoy les vengo a exponer sobre la definición del libro diario. El libro diario es un registro contable principal de cualquier sistema contable en el cual se anotan todas las operaciones y facturas de una empresa. Lleva la contabilidad de tu negocio usando un debitor. Es muy simple y muy intuitivo. Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas de una empresa. Estas operaciones se contabilizan mediante asientos contables, según se vayan produciendo. Es un libro diario o un libro de cuentas, como también se llama, un documento en donde se registran todas las operaciones económicas de una empresa que realiza día a día. Estas deben ser registradas no mayores a un periodo de un mes, en el caso de que se hayan estado recogiendo los datos en otro tipo de documentos. Dicho libro contable es considerado uno de los registros más importantes. Eso es debido a que contempla el primer puente a todas las maniobras financieras de la empresa. El libro diario garantiza la trazabilidad de todas las operaciones contables realizadas diariamente por parte de una empresa. Se trata de un libro obligatorio de gran importancia para la sociedad, el cual ayuda a tener un registro claro y ordenado de todas las transacciones. Gracias, ahora les paso con mi compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Ahora voy a hablarles sobre las funciones del libro diario. El libro diario tiene como principal función recopilar por orden cronológico el día a día de los hechos económicos que la empresa realiza a lo largo de un ejercicio, ya sean estos gastos, deudas y ganancias diarias, para así tener garantizada la trazabilidad de las operaciones contables realizadas diariamente en una empresa. Este libro contable es obligatorio por ley. Aquellos empresarios y profesionales que deban adecuar su contabilidad a lo establecido en el Código de Comercio están obligados a llevarlo y tiene que ser presentado en el registro mercantil. Quienes llevan esto serían las entidades mercantiles, tales como las sociedades limitadas o las sociedades anónimas, y las personas físicas, que determinan su rendimiento por el régimen de estimación directa. En un libro diario, los datos que incluye este son: primero, un número de asiento contable; segundo, la fecha de cuando se haya realizado esa operación; tercero, el debe y el haber, es decir, las cuentas involucradas en la transacción; cuarto, el importe de la operación económica; y quinto, un concepto breve o resumen de la transacción. Bien, la información que recoge que se debe registrar de manera ordenada y cronológicamente, teniendo rastro de toda la historia económica de la empresa. En el libro diario se anotan todas las operaciones que realiza la empresa, lo que se lleva a cabo mediante los asientos contables, siguiendo un orden cronológico y respetando la estructura que corresponde. Ahora, la clase de maniobras económicas que se maneja son, como primero, las compras de materias primas. Un ejemplo sería que una compañía industrial limitada que compre materia prima por más de 5.000 soles más IGB. Otra clase sería las ventas de productos y servicios. Un ejemplo sería por la venta de 10 escritorios a un mismo cliente por 2.000 soles cada uno, a crédito. Los pagos a proveedores también se tienen en cuenta. Como ejemplo, supongamos que la sociedad anónima David y David paga una deuda por 17.500 soles de mercancía a la empresa importadora Montero, y el pago se realiza en una transferencia bancaria. Otra clase de maniobra sería por los cobros de clientes.
Pongamos de ejemplo que vendemos mercaderías a un cliente por un importe de 1.500 soles más IGB, y a los pocos días dicho cliente nos ingresa el total de la factura a nuestra cuenta bancaria. Las inversiones es otra clase válida. De ejemplo, supongamos que el señor Luis Martínez invierte 10.000 soles en la compañía Vendo Barato. Y otro a tomar en cuenta también serían los salarios. Tengamos un caso donde Recursos Humanos presenta la planilla mensual del personal administrativo, dando que para el gerente administrativo un sueldo de 1.500 soles y para los cajeros un sueldo de 1.200 soles. Tras las clases mencionadas, podemos reconocer que tras sus ejemplos que cada una de estas operaciones resultan aplicarse en el plan contable y por ende registrarse en el libro diario. Ahora, viendo lo que son las ventajas que trae un libro diario, es que te permiten ordenar los asientos del periodo contable en curso según su naturaleza. También da a conocer la realidad financiera de la empresa. Por otro lado, corrobora la rentabilidad de las decisiones de la empresa e igualmente brinda un espacio más que suficiente para describir la operación con el detalle que se desee. Como por otro lado, permite también el registro de los débitos y créditos de cada transacción con un perfecto balance, como a su vez da paso a la elaboración del libro mayor o las cuentas anuales. Esto gracias a que visualiza posibles errores o descuadres, pues si las operaciones se registrasen directamente en el libro mayor, existiera el serio peligro de omitir el débito o crédito en un asiento, o de asentar dos veces un mismo crédito o débito. Por lo último mencionado, podemos destacar que el libro diario resulta ser para la contabilidad la puerta de entrada de la información por otorgar información necesaria para la elaboración del libro mayor y las cuentas anuales. Bien por un lado, sirve de base a la hora de elaborar el libro mayor, ya que para este se emplea el sistema de partida doble para representar las cuentas en forma de T, luego con la información agrupada por cada cuenta que fue previamente registrada en el libro diario, son registradas en las páginas del libro mayor, mientras que para las cuentas anuales, su elaboración, pese a ser más compleja, uno de sus pasos requiere la legalización de los libros contables, y dentro de los libros que se deben legalizar se encuentra el libro diario. Eso sería todo por mi parte. Ahora le cedo la voz a mi compañero. Gracias. Bien, buenas tardes, profesor, compañeros y todo el público. Mi nombre es Cintia Cruz Chacara, integrante del grupo 8 del curso de Fundamentos de Contabilidad. A continuación explicaré sobre las características, y principalmente el periodo que indica en las cuentas o más que todo en los asientos del libro diario, el periodo al cual corresponde cada información registrada. Después, los datos de la operación, tales como el número de asiento, la fecha, el concepto o glosa, el código del libro y del registro de dónde proviene el código, los nombres de las cuentas y el importe. El código representado pues por el elemento, las cuentas y las subcuentas, los nombres de las cuentas especificadas en cada una y el importe que está dividida en deber y haber, tales como izquierda a derecha, que cumplen la regla de la partida doble, que todo lo que suma para un debe también debe resultar lo mismo para el haber. También están los datos de la empresa, que son el nombre o la razón social, y el número de identificación, mejor dicho, el RUC de dicha empresa. Como último también podría estar que disminuye los errores de la contabilidad, así como mejora todo este tipo de proceso a la transparencia de los estados financieros. En el siguiente punto está en los formatos en los que se especifica el formato 5.1 y el formato 5.2. El primero dirigido a las empresas que están obligadas a llevar la contabilidad, pero en el libro diario manual. Y el segundo, el formato 5.2, que se realiza en el libro diario de formato simplificado, pero que no están obligadas a llevar una contabilidad completa. Por último, también el asiento contable, explicar más que todo que tiene varios tipos, pero principalmente utilizamos según la cantidad de cuentas registradas, que es el asiento simple, el asiento compuesto y el asiento mixto. En el asiento simple se registran dos cuentas, que una entraría para el debe y el otro para el haber. En el asiento compuesto se pueden registrar más de dos cuentas para que acreedoras o deudoras
y en el asiento mixto, que puede ser de dos cuentas acreedoras y una cuenta adeudora o viceversa. Bien, hasta ahí mi parte. Le doy paso a mi compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Valeria Barbosa Ayala. Yo les hablaré sobre el tema de importancia del libro diario. La importancia del libro diario de contabilidad está en el hecho de que al registrar diariamente las transacciones pasa a convertirse en una fuente primaria de información para tu contabilidad. De esta manera podrás contar con un respaldo fiel y preciso que te permitirá corregir tanto los descuadres y errores contables respecto a cualquier movimiento de ingreso o egreso, de cualquier día o de cualquier cuenta. Básicamente, gracias al libro diario de contabilidad puedes realizar una trazabilidad completa de todos los movimientos, ya que los asientos te pueden ayudar a identificar desde el origen hasta el desarrollo de cualquier secuencia de los hechos mercantiles, facilitando así los procesos de auditoría, control, análisis y la toma de decisiones. También nos permite conocer con exactitud la real situación económica financiera de una empresa. A continuación les presentaré una casuística sobre el caso práctico del llenado del libro diario. Tenemos la siguiente información. Empresa llamada Juan Barbosa S.A. Su RUC es 203629-24052. Su periodo a realizar que fue en el año 2022. Las indicaciones. Al reiniciar las operaciones económicas realizadas el 1 de enero del año 2022, se cuenta con los siguientes saldos. Estos son conceptos de pagos. Primero tenemos dinero en efectivo a un monto de 15.000. Dineros en cuentas corrientes a un monto de 45.000. Cuentas por cobrar comerciales, facturas en cobranza a un monto de 150.000. Capital y acciones a un monto de 872.900 soles. Para codificar necesitamos la ayuda del Plan Contable General Empresarial, que sabemos que el dinero en efectivo es caja, que es codificación 101, el dinero en cuenta corriente, la 1041, las cuentas por cobrar comerciales, facturas en cobranza, las 1213, así sucesivamente, y el último, capital y acciones en la 5011. Luego pasaremos al formato 5.1, que es el libro diario. Tenemos aquí los siguientes datos. Tenemos el periodo, que es enero del año 2022, el RUC, que es 203629-24052, los apellidos y nombres, que es Empresa Juan Barbosa S.A. Primero comenzamos con el registro del código y la determinación. En el código tenemos el código 101, que sabe su determinación es caja. En el código 1041 tenemos su determinación, que son cuentas corrientes operativas. En el código 1213 tenemos las facturas por cobrar en cobranza. Así colocaremos todos los registros, tanto el código de determinación, y aquí lo tenemos. En la determinación están las cuentas, las subcuentas, las divisionales. En el siguiente tenemos los movimientos, el debe y el haber. En el debe hemos registrado los elementos 1, 2 y 3, precisamente hasta la cuenta 38 en el debe. En las cuentas del haber hemos considerado las cuentas 40, los elementos 4 de pasivos y los elementos 5 de capital. Esto básicamente es un asiento de apertura. Luego pasamos a los siguientes datos, que es el número correlativo de asiento o código único de la operación, que es 01. Aquí vemos que la fecha de la operación es el 1 de enero de 2022. Las referencias de la operación son glosa o descripción de la operación, que es el reinicio de operaciones económicas del año 2022. El código del libro o registro, la traba 8 del libro de inventarios y balances, que es el 03. El número correlativo, que es medida en qué página se encuentra dicha apertura que hemos realizado, ¿no? Y una vez culminado tanto el código, la determinación y todos los demás datos, realizamos un cierre que colocamos 01 para que coincida con el número correlativo de asiento o código único de la operación. Debemos saber que tanto en el debe y el haber se debe cumplir el principio de la doble partida, que nos sale un monto de 981.500 soles. Y aquí vemos la importancia del libro diario, ya que el contador de manera clara y precisa ordena todos sus asientos contables en este libro. Si tienes alguna pregunta o duda acerca de este tema, pues colócanos en los comentarios. Gracias por su atención. Muy buenos días, profesor, compañeros y público en general.
Mi nombre es Adrián Nicolás Chávez Reyes y el día de hoy les hablaré acerca de la estructura y el formato del libro diario. Como pueden saber, con los anteriores conceptos de mis compañeros, resulta importante y relevante el libro diario para realizar el plan de cuentas, para la toma futura de decisiones de la empresa y, como no, para realizar los estados financieros. En la estructura comenzamos primero con el encabezado. Este debe contener el nombre de la identidad, el nombre de lo que se está presentando, o sea, el libro diario, el periodo que se reporta y la unidad monetaria en la que se expresa el reporte. Seguido de eso se encuentra el cuerpo. Este debe contener la fecha del primer asiento, las cuentas que se involucran en los asientos y la dirección, el número de cuentas de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa, el debe y el haber, la cual el debe contiene la cantidad cargada y el haber la cantidad abonada. Por último, esta parte del libro diario, o sea, el pie, debe contener el nombre de quien lo elabora y el nombre de quien autoriza el libro diario. Aquí vemos un pequeño ejemplo de un pequeño libro diario, la cual resulta importante que tiene que tener la fecha, cuentas, debe y el haber. Por ejemplo, tenemos una cuenta que son de gastos de mercadería grabada el 13 de junio con su respectivo impuesto. En el debe, ahí se digitan los gastos, que son 10 millones, y abajo 1.900.000. Luego sigue la cuenta caja y banco, es de donde sale el dinero, se registra en el haber, que son 11.900.000. Como pueden ver, la sumatoria del debe y el haber resulta lo mismo, hasta que cumplen el principio de partida doble. Y así sigue el otro ejemplo, 5 de junio. Cuentas de gastos, la cual especifica que son de animadoras, por ejemplo un pequeño evento, con su respectivo impuesto, $454.545, y el impuesto que es $45.455. Eso se registra en lo que es gastos, y en la cuenta de caja y banco se registran $500.000, o sea que es la sumatoria de lo que se registra en el debe. Sucesivamente, abajo encuentran los mismos ejemplos, pero con diferentes fechas de cuentas de gastos. Como pueden ver, la sumatoria de todo al final, del debe y el haber, resultan lo mismo. Quiere decir que sí se cumple el principio de partida doble, y esto tienen que tener en cuenta bastante a la hora de realizar su libro diario, si no pueden contener datos que no deberían haber y no va a cuadrar. Continuando, hablaremos acerca del formato 5.1 del libro diario. Este formato de libro en Excel lo brinda la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, o sea, SUNAT. Aquí vemos el formato Excel que brinda la SUNAT y comienza primero con el número correlativo del asiento o código único de la operación, la fecha de la operación, la glosa o una pequeña descripción. Por ejemplo, ahí vemos por la compra de mercaderías y por la compra de almacenamiento de mercadería adquirida. Luego sigue la referencia de operación, que contiene 3. Código del libro de registro, que todos los códigos que se registran ahí debe ser guiada por la tabla número 8. Después sigue el número correlativo, el número del documento sustentatorio, y esos son los 3 que contienen la referencia de operación. Continúa con las cuentas contables asociadas a la operación. En el código se registra la cuenta respectiva y su denominación. Por ejemplo, ahí está el de mercaderías. Último, se registra lo que son movimientos. Ahí tienes que tener muy en cuenta el registro de los números o lo que se contabiliza en el debe y en el haber. Finalmente, el total, la sumatoria debe ser lo mismo en el debe y el haber, y debe cumplir lo que es el principio de partida doble. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. En esta ocasión hablaré sobre el libro diario simplificado. El libro diario simplificado es un libro con el que se pretende simplificar los riesgos en las operaciones de los contribuyentes, llevando un solo libro contable. Esto en beneficio a los contribuyentes propiamente dicho y en el bienestar también de la misma SUNAT. De esta forma se simplifican todo tipo de registros. El libro diario simplificado no es un libro contable propiamente dicho.
ya que es más bien un libro incorporado por una norma tributaria creado bajo una denominación contable y con la finalidad que se anote en la forma más simplificada las operaciones, obviamente bajo el plan de cuentas vigentes. Bueno, este libro diario simplificado se emite a través de la Superintendencia en el año 2006. Una vez con estos datos, podemos hacer una comparativa entre los dos tipos de libros diarios simplificados que existen hasta el momento, los cuales son el formato físico, o también llamado el libro diario simplificado manual, o el libro diario simplificado electrónico. Bueno, ¿quiénes lo pueden llevar? El libro diario simplificado electrónico lo pueden utilizar los contribuyentes acogidos al régimen MIPE tributario o régimen general. También lo pueden utilizar los contribuyentes que desean llevar todos sus libros contables en forma electrónica. Mientras que el libro diario simplificado manual lo pueden utilizar todos los contribuyentes acogidos al régimen MIPE tributario o régimen general. Para el libro diario simplificado electrónico solamente existen registro de ventas y de compras. Eso es una excepción que tiene a diferencia del libro simplificado manual. Bueno, en el régimen general el uso es opcional para los contribuyentes, pero una vez que se ha seleccionado el libro diario simplificado electrónico, ya no se podrá dar marcha atrás con esta elección. Y esto quedará registrado de forma permanente en la página del SUNAT. También en el libro diario simplificado manual, en el régimen general, se debe llevar como mínimo 3 tipos: el registro de ventas, el registro de compras y un libro diario simplificado. Algo que sí engloba a ambos libros es que solamente pueden encontrarse en el régimen general aquellas personas o entidades u organizaciones que se encuentren ganando se encuentran obteniendo menos de 150 UITs de forma anual. Claro, esto queda aclarar que cada UIT tiene alrededor de 4.600 soles como valor. Dentro del régimen especial, su uso es opcional para los contribuyentes de igual forma, pero también se repite la misma excepción que en el caso anterior. Una vez seleccionado el libro electrónico simplificado, ya ni marcha atrás al querer usar un libro diario simplificado manual, sino que vas a tener que usar de forma permanente el libro simplificado electrónico. Y para el régimen especial, el libro diario simplificado manual, acá se tiene que llevar la contabilidad completa. ¿Y por qué no se tiene que llevar la contabilidad completa en el régimen especial también? Bueno, acá cabe aclarar, como ya dijimos, que solamente contiene un registro de ventas y de compras. Para el plazo máximo de atraso, ambos requieren un tiempo de 3 meses como máximo. Más de ahí no se puede pasar. También hay ciertos elementos que lo diferencian, como los requisitos generales, en los que podemos ver que ciertos folios van a contener algunos datos como el RUB, razón social, denominación de la empresa y más datos, y se diferencian también del libro simplificado manual, en el que por ejemplo solamente puede tener un folio, pero este tema se verá más adelante con mayor profundidad por otro compañero. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mario Ricardo Mendoza Sauñe, pero voy a hablar sobre los objetivos del libro diario de formato simplificado y cómo llenarlo. Los objetivos. Este nos permite generar el libro diario de formato simplificado electrónico en formato de texto para poder enviarlos a la SUNAT mediante el aplicativo de libros electrónicos, el PLE, con la estructura establecida por la Superintendencia. Ahora, este libro es de periodicidad mensual y se puede generar en cada mes del proceso, de enero a diciembre. Para generar el libro diario simplificado del mes de diciembre, el usuario tiene que ubicarse en el mes de reversión. Este mes acumula las operaciones de diciembre, ajuste, cierre. Ahora, el sistema genera el texto con todos los campos establecidos por la SUNAT en la estructura de libros electrónicos. Si el usuario genera el libro 5.2, también debe de generar el libro 5.4 del plan de cuentas, ya que ambos
libros conforman el libro diario de formato simplificado. ¿Cómo llevarla, no? El libro diario de formato simplificado tiene una estructura tabular de columnas y su finalidad es registrar las operaciones mensuales que realice una pequeña empresa. Para tal efecto, debe de seguir los siguientes pasos. Cuando se inicia el libro, en cada mes debe aperturar las cuentas contables al nivel de desagregación que establece el plan contable que se utilice. Dichas cuentas contables deben ser agrupadas por clase o elementos y las columnas deberán ser ordenadas de manera ascendente de izquierda a derecha. El registro de las operaciones se realiza mensualmente. El primer registro corresponde al asiento de apertura, que recoge los saldos del balance general inicial del año anterior, para el caso de inicio de operaciones de una empresa o el periodo de enero de cada año, o de los saldos del mes anterior. Cada operación será registrada en una línea, consignándose un número correlativo, el detalle, que sería la glosa, y la fecha correspondiente. Para el registro de cada operación, se debe incluir en cada cuenta contable dos columnas, una para el debe y otra para el haber, en cuyo caso se aplicará la misma dinámica contable que se utiliza en el libro diario, es decir, aplicando el principio de partida doble. Luego de registrada la última operación del mes, se procederá a sumar las cifras de cada columna, consignando el resultado y en la última fila de la hoja, con lo cual se obtiene el saldo final del mes de cada cuenta. Gracias. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Sebastián Solís Rivera y continuaré con la exposición. Bien, ahora hablaremos sobre los obligados en el libro diario de formato simplificado. Este libro se estableció por la resolución de Superintendencia número 234-2006 SUNAT el 31 de diciembre de 2006, norma que regula sobre los libros y registros en materia tributaria. Un primer aspecto a considerar es que no se trata estrictamente de un libro contable, sino más bien de un libro incorporado por una norma tributaria, creado bajo una denominación contable y que tiene el propósito de registrar en forma simplificada las operaciones realizadas por una empresa u organización utilizando el plan de cuentas actual. Ahora, al respecto en lo que el libro diario del formato simplificado se refiere, las normas de materia corresponden al numeral 5 del artículo 13 de la resolución. Sin embargo, dicha normativa había quedado desfasada. En virtud de ello, con el fin de concordar la aludida modificación con las disposiciones dispuestas por SUNAT para los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, mediante la resolución de Superintendencia número 239-2008 SUNAT 31 de diciembre del 2008, vigente a partir del 1 de enero de 2009, norma modificatoria de la resolución, con respecto al libro diario de formato simplificado, se producen los cambios siguientes. Estos cambios vendrían a ser 5, de los cuales les detallaré cada uno de ellos. Se deroga el inciso 5.3 del numeral 5 del artículo 13 de la resolución de la Superintendencia número 234-2006 SUNAT. Otro cambio vendría a ser de que se incorpora un numeral 5A para regular el libro diario de formato simplificado. Otro cambio importante vendría a ser que se detalla como un libro vinculado a asunto tributario, como bien ya lo había mencionado. También es que se establece el plazo máximo de atraso para el libro diario de formato simplificado y se modifica el formato 5.2 del libro diario de formato simplificado. También cabe recalcar que es muy importante que todas estas modificaciones del formato han sido publicados en el Diario Oficial del Peruano, la cual las implicancias más relevantes que dichos cambios producen son las siguientes. Son 3. Uno es que ya no es parte del libro diario, sino que se califica como otro libro independiente del diario general. Otro es que conlleva a concluir que resulta obligatorio su llevado debidamente legalizado.
y que ya no sustituye los libros principales tales como mayor, caja y bancos. Bien, ahora los siguientes aspectos a considerar también son muy importantes. Es que, de acuerdo con el anexo 2 de la resolución, se ordenó el plazo máximo de atraso para el libro diario formato simplificado, como también ya lo había mencionado, y este corresponde a 3 meses a partir del primer día hábil siguiente de realizadas las operaciones. También el libro diario formato simplificado, al ser un libro sobre materia tributaria, tiene la obligación de ser legalizado. ¿Y esto por quién? Por un juez de paz o un juez de paz letrado, cuando corresponda de la provincia en la que se encuentra ubicado el domicilio público del deudor tributario. Y ahora por último, que de acuerdo con el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, nos preguntaríamos, ¿quiénes están obligados a llevar el libro de formato simplificado? Pues aquellos contribuyentes que se encuentran acogidos al régimen general del impuesto a la renta y cuyos ingresos brutos anuales no superan los 150 UIT, unidad impositiva tributaria, o también otro es que los contribuyentes que perciben ingresos brutos anuales mayores a 50 UIT llevarán una contabilidad completa. Esto vendría a ser todo de mi parte. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con los requisitos del libro diario de formato simplificado, están hacer la comparativa o la relación entre las hojas sueltas y el libro diario formato en manual. Ambos tienen en común que tienen que consignar la denominación del libro o registro, también el número de RUC o deudor tributario. Deben mantener un orden cronológico en la sustentación de las operaciones que se realizan y que se van a colocar en los asientos, y deben seguir como guía pues, el plan contable general que sea vigente, además de pertenecer al régimen general de renta de categorías. En este caso sería de tercera categoría por decirlo así, de las empresas, más que todo, y con el beneficio más que todo del régimen general que cuenta que puede utilizarla como persona jurídica o persona natural. No tiene un límite de gastos o límite de ingresos para su empresa, y además que gozan de que pueden distribuir cualquier tipo de comprobante de pago, tales como boletas, facturas o boleta electrónica también. La diferencia está en que en las hojas sueltas deben consignarlas en todos los folios, y que en el manual pues solo se consigna en el primer folio, y que en el manual tiene que estar debidamente corroborado también. Hasta ahí mi parte y le doy pase a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Patricia Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy les voy a hablar sobre el libro diario de formato simplificado, su estructura. El formato de físico del libro diario simplificado ha sido modificado mediante la resolución de superintendencia número 112 del 2021, publicada el 31 de julio del 2021. A partir del 1 de diciembre del 2021 entró en vigencia la versión de la PLE 5.3, el cual se caracteriza por solo permitir la presencia del registro de compras electrónicas de forma individual. Es muy probable que en este corto plazo el registro de compras siga el mismo camino que el registro de ventas e ingreso electrónico, la RVIE, lo que significa que automáticamente tanto el registro de ventas y compras se realizará de forma casi automática en base a los comprobantes de pagos electrónicos y emitidos o recibidos. Estructuras vigentes para la evaluación de los libros electrónicos que se enviarán a través del programa de libros electrónicos, la PLE. La nueva versión de la PLE 5.3 se puede descargar en la página de la zona. Ahora, si desean saber más información, los invito a investigar más sobre el tema. Es un tema muy interesante, desde luego. Ahora les dejo una pregunta. Desde la historia de la humanidad y en diversas sociedades se practicaba la contabilidad. ¿Cómo crees que se registrarían las operaciones económicas en la actualidad sin la existencia de los libros diarios? ¿Son importantes? Por favor, escríbeme en los comentarios lo que piensas. Gracias.